Hola amigos y amigas, gracias por sintonizar este segundo episodio del lado B, el podcast donde vemos otra mirada de las historias. Estamos con ustedes, Richard Morales, con nosotros también está Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical, mi persona, Reca Chandiramani, y en los controles, Damiano Chiari. Pues bienvenidos. Y pues unas palabras de entrada, ¿cómo están? Hola, bien por acá. Gracias por el espacio y compartir con ustedes. Me siento muy honrado con esta participación. Un gusto nuevamente de estar aquí contigo, Reca, y con Eduardo para conversar de un tema sumamente sensible. Claro, bueno, como el tiempo apremia, vamos a entrar en materia. El tema que vamos a tratar en este segundo episodio del lado B es algo también recurrente, ¿no? La ofensiva antisindical del gobierno de José Raúl Molino. Hay algunas cosas que empezaron, ¿no? En el gobierno anterior de Laurentino Cortizo, por ejemplo, el cierre de las cuentas, un poco potenciado por las protestas antimineras. Vamos a ver ese contexto, pero ha escalado la ofensiva sindical a niveles, pues, inéditos, según el propio Eduardo, ¿no? Nos ha comentado en entrevistas previas. Estamos hablando de un gobierno que ha quebrado sindicatos, estamos hablando de un gobierno que no ha reconocido a autoridades o en este caso coordinadores, o en este caso por lo menos también que ha quebrado a las cabezas de las distintas centrales sindicales, pues las más importantes. Estamos hablando de un gobierno que no está pagando los fondos pues que debería estar distribuyendo del seguro educativo a los distintos sindicatos, las centrales sindicales. Estamos hablando de un gobierno que ha impuesto sindicatos amarillos en distintas industrias. También estamos hablando de un gobierno que ha iniciado procesos, ha encarcelado, eh, de manera preventiva sin ninguna condena, como por ejemplo, pues casos como el de Jaime Caballero, que está en una cárcel de máxima seguridad. También ha iniciado otros procesos, ¿no? También contra directivos del Suntras, que es el sindicato de la construcción en Panamá, el más grande, su secretario general está en el exilio, otro dirigente, Erasmo Cerrut, está asilado en una embajada en Panamá, y Genaro López, también un alto dirigente del sindicato, recientemente le fue reemplazada en la medida cautelar por firma periódica, ¿no? Pero Jaime Caballero sigue en la cárcel. Esto es apenas algo del contexto que están viviendo los trabajadores y las trabajadoras. Hay mucho más en otras industrias. También estamos hablando de una constante, pues una incertidumbre, podemos definirlo así, Eduardo. Bueno, bueno, gracias por la introducción, creo que bastante completa. Yo no lo definiría tanto como una incertidumbre, por el contrario, hay una certeza, en cierta forma, en el sentido de que hay una política definida por parte del gobierno en la cual se observa a los sindicatos como un obstáculo o como un adversario al que hay que contener y limitar en su capacidad de acción. No se le ve como un actor político, no se le ve como un actor político dentro del esquema democrático o del régimen democrático, sino como un enemigo a vencer o a limitar o a tratar de encasillar. Entonces yo creo que en este sentido la política del gobierno actual es orientada a eso, ¿no? Al reconocimiento que tiene de las organizaciones sindicales como un obstáculo para muchas cosas, para su idea de sociedad, para su forma de hacer negocio o la concepción que se tiene del negocio,
para lo que creen que debe ser el proyecto de desarrollo del país, enfatizado, por ejemplo, en el crecimiento, en el sindicato como un problema, un obstáculo al crecimiento. Sin embargo, yo creo, Reca, con lo que tú planteabas, que hay un contexto previo, ¿no? Hay un antecedente que tú no podemos decir, es que llegó el presidente Mulino y todo empezó. No, hay un precedente que fueron las grandes movilizaciones que se dieron durante el gobierno del presidente Cortizo, y obviamente ya ahí empezaron algunas de estas medidas contra las organizaciones sindicales. Pero también eh, hay un contexto global, hay estas ideas de que los sindicatos son un problema, que son un obstáculo. No es una cosa exclusiva de Panamá ni de un grupo político panameño, sino que hay un contexto global en la cual los discursos más altisonantes se orientan por esa dirección, en mirar el sindicalismo como un obstáculo. Y claro que sí lo es un obstáculo para una idea de retroceso, de desmontaje de una infraestructura global de derechos, los derechos humanos, los derechos ambientales, los derechos de sociedad, eh, los derechos laborales incluso. Todo esto, toda esa movilización que se ha hecho en torno a tratar de señalar que los sindicatos eh, son un obstáculo al progreso. En realidad, ese progreso que ellos señalan lo fundamentan principalmente en el desmontaje de los derechos humanos, de los derechos generales. Entonces, en ese sentido, la política que ha empleado Panamá se enmarca dentro de este discurso más agresivo hacia las organizaciones sociales. Entonces, por eso nosotros decimos que estamos ante un riesgo democrático. Y en el caso, por ejemplo, la Confederación Sindical de las Américas, el secretario general ha planteado mucho esto en el siguiente concepto. Estamos ante un retroceso civilizatorio, o sea, vamos para atrás, no vamos avanzando en derecho, no vamos logrando mejores conquistas sociales, sino que hay una nueva ofensiva que intenta volver a un punto anterior donde los derechos no eran reconocidos como en la actualidad. Y ante ese retroceso, una barrera muy importante para impedir ese retroceso son justamente las organizaciones sindicales, que tienen toda una historia, obviamente, de incidencia en lograr los derechos sociales y democráticos de los que se dispone ahora. Entonces, por esto, esta ofensiva antisindical no podemos personalizarla solamente que se trata del presidente José Raúl Mulino o de un caso particular de Panamá, sino que es una disputa que se está generando a nivel global en donde hay actores de lado y lado. Ahí están en la gobernanza global, por ejemplo, para nuestra región. Nos encontramos por un lado, por ejemplo, al presidente de Ecuador, al presidente de Estados Unidos, en su momento Bolsonaro, que intentan imponer un Milei en Argentina, y obviamente por el otro lado hay otros presidentes, otros gobiernos más adeptos a los principios de los derechos humanos, a la democracia, en donde se defiende otro estilo de política. Entonces, eso para mí es el contexto en el cual se está desarrollando la política antisindical en Panamá. Claro, No, Eduardo, hay un hecho que quisiera que nos narres, pues no lo mencioné en el contexto porque quiero que tú puedas dar los detalles. Es el ocurrido a Marcelo Di Stefano, que es el secretario de organización, si no me equivoco, de la Confederación Sindical de las Américas, quien viajaba a Panamá para asistir la semana pasada a una reunión pautada con la Organización Internacional del Trabajo y entiendo autoridades del Ministerio de Trabajo. Puesto ya lo ha contado, fue retenido en el aeropuerto y su entrada, el gobierno panameño no le dejó entrar, en este caso las autoridades de migración, eh, sin dar una razón de peso para ello. Cuéntanos y bueno,
¿Qué pasó después también de eso? Qué significa ese episodio para esta ofensiva, ¿no? Antisindical del gobierno que parece que tampoco le importa pues la opinión que puede ser a veces muy diplomática de la OIT eh, o de los organismos internacionales, ¿no? Parece no importarle y a pesar de ellas continúa. Bueno, yo primero el hecho, el domingo, que en efecto nosotros esperábamos la llegada de Marcelo como parte de la delegación de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas y líder de una delegación de sindicatos internacionales de diferentes países, de Honduras, de Ecuador, de Argentina, de España, entre otros, que venían a participar de esta misión de la OIT que buscaba ver el estado de situación de la libertad sindical en Panamá. ¿Por qué la OIT viene a esta reunión o a esta misión? Bueno, porque Panamá ha sido objeto de denuncia sistemática por parte de las organizaciones sindicales nacionales y también sus referentes internacionales, en este caso la Confederación de las Américas, como también la Confederación Sindical Internacional, que es a nivel del mundo, la organización sindical más grande del mundo. Entonces, estas organizaciones han denunciado que hay prácticas lesivas a la libertad sindical y las organizaciones panameñas han hecho una respuesta a las memorias de los convenios más importantes sobre los que Panamá debe responder el año que viene en la conferencia de junio ante la OIT. Eso es todo un proceso. Entonces, en ese proceso, los sindicatos han dicho, en este convenio, el 87 y el 98 de libertad sindical y negociación colectiva, hay violaciones. En el convenio 144 sobre diálogo social hay violaciones. Y como Panamá entró ya en la lista de los 24 países con mayores dificultades para el cumplimiento del derecho laboral, entró en la lista esa. Si entra por segunda vez, es decir, si es reincidente, entonces la OIT probablemente los organismos de control no van a tener otra alternativa que enviar una misión de encuesta al país o una misión de la OIT del más alto nivel, que obviamente ya es entrar en el terreno y que ocurre en países donde hay graves amenazas hacia la dirigencia sindical o hacia los sindicatos y que por lo común se registra en países donde hay regímenes totalitarios, es decir, no cualquier país recibe esta misión. Entonces, digamos, Panamá está en riesgo de caer en esa situación. Y por eso la OIT viene a hacer una evaluación previa antes de que en marzo se reúna el Consejo de Administración y posteriormente la conferencia en junio. Ellos tienen que venir a esa misión. Pero esa misión además viene en cierta forma solicitada por la Confederación Sindical de las Américas para que no quede entredicho, bueno, eso es lo que dicen los sindicatos panameños, eso es lo que dice la CCA porque sus afiliadas están allá en Panamá, pero necesitamos una voz neutral que pueda verificar si en efecto las denuncias que se están haciendo tienen algún asidero o no. Y en ese sentido ese era el objetivo de la misión. Debo decir que además nosotros nos enteramos ese domingo en la mañana de que había una situación con la retención del compañero Marcelo y establecimos algunas conversaciones, algunos contactos con el gobierno, con autoridades del gobierno para ver si se podía intermediar, porque obviamente quien lo retiene no es la policía, no es en realidad migración, aduana, esta zona de ahí. Entonces tratamos de que se conociera, porque por ejemplo, en este caso el Ministerio de Trabajo es el que sería de una manera el más afectado, porque quien tiene que darle cuenta a la OIT es el Ministerio de Trabajo. Y con lo que estaba ocurriendo con Marcelo, obviamente que se iba a crear un precedente de nivel internacional que obviamente iba a implicar que Panamá, si estaba cerca de entrar a esta condición, se estaba dando un empujón para esa línea. Pero por el otro lado también están las situaciones de las relaciones internacionales, es decir, Panamá tiene relaciones con otros países y Marcelo es un ciudadano reconocido en su país, pero también en toda la región. Entonces esto podría generar en una situación complicada a nivel bilateral, incluso a nivel del grupo de países de Latinoamérica. Pero también hay otra situación y es que cuando una ofensiva de esta naturaleza se aplica a un dirigente de carácter internacional, lo que puede implicar es que más organismos se alerten sobre la situación
presenten advertencias contra el país. Y eso repercute automáticamente en otros espacios, como por ejemplo la Unión Europea, con la cual Panamá tiene intención de establecer algunos convenios de cooperación, algún tipo de proyectos. También puede repercutir en Mercosur, puede repercutir en la OCDE, que es donde Panamá también tiene intención de ingresar. Entonces, hay, hay repercusiones incluso en el comercio internacional o en la gestión de negocios. Esto no es que porque, bueno, es Marcelo y no me gusta Marcelo, entonces pues no entra. No, hay repercusiones delicadas que no se limitan solamente al problema sindical y que no van a terminar solamente en la OIT, sino que van a tener ramificaciones o impactos sobre la gestión de los negocios. O sea, el país se puede ver afectado por una decisión desacertada. Pero bueno, lamentablemente, a pesar de todas las gestiones diplomáticas, por decirle un nombre, que se hicieron, no fue posible porque aparentemente, bueno, según lo que nos informaron, está por un lado, hay autonomía entre las instituciones, no hubo un flujo de comunicación clara, no se nos dijo ni se nos ha dicho hasta ahora cuál fue la razón. En un principio se especuló que podría ser una demanda internacional, algún país, alguna querella, alguna queja o algún impedimento. Sin embargo, averiguamos en Interpol si había algún, no había nada. O sea, al final la conclusión era que fue una decisión autónoma de Panamá y soberana de Panamá, el gobierno de Panamá. No sabemos de quién, porque realmente esa información tampoco se nos dio, pero sí que los esfuerzos que se hicieron para tratar de evitar que Panamá entrara en esa delicada situación internacional que va a tener seguramente muchas repercusiones, pues no fue posible lograr que Marcelo cumpliera con el ingreso y con la misión que tiene para el país. Entonces, digamos, esta es una escalada en este concepto, en este contexto de acciones contra los sindicatos que lejos de impedir que el evento que pudo haber pasado, digamos, desapercibido a nivel internacional, una misión de OIT a Panamá, pues pudo pasar, se habló con la ministra, se habló con los sindicatos, se habló con los empresarios y se está evaluando la situación. Eso pudo haber terminado allí, pero con lo que ha ocurrido, se potenció entonces, se hizo más visible que en Panamá está pasando algo y quien no se hubiera enterado de que en Panamá algo está ocurriendo con los sindicatos, entonces se entera que algo ha pasado porque un dirigente reconocido en las Américas se le impide el acceso a Panamá. Entonces, yo creo que definitivamente si lo que se quería era como bajar las aguas, se logró el efecto contrario con la retención de Marcelo y su impedimento del ingreso al país. No, el impedimento a la entrada del país de Marcelo creo que demuestra o confirma el carácter de este gobierno, ¿no? Que ya había demostrado ser un gobierno que no va a regirse por el Estado de Derecho, por el respeto a las libertades o derechos fundamentales, particularmente los trabajadores, y que el hecho de que estemos en ese contexto que bien has indicado, Eduardo, que es un contexto internacional, ¿no? De que no solo estamos hablando de un fenómeno nacional, sino de gobiernos que pudiéramos caracterizar de ultraderecha o neofascistas, que van desde efectivamente Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, Argentina, y que están emprendiendo en todos estos países ofensivas contra la clase trabajadora. Y creo que eso es clave, ¿no? Es clave poder ver cómo este gobierno no iba a limitarse solamente a esa persecución a los distintos dirigentes sindicales, el intento de destruir sindicatos, y que en el fondo tenemos que comprender esto como un proceso global, ¿no? Que si empezamos desde Panamá pudiéramos verlo en cuanto a, por un lado, es un gobierno que se ha declarado ser el gobierno del empresariado, que representa los intereses de los empresarios, que viene a emprender esta ofensiva contra la clase trabajadora y que busca hacerlo para poder, por un lado, imponer los proyectos que en el pasado fueron derrotados por las fuerzas populares, por la protesta, como bien indicaste, Eduardo, ¿no? Tanto en el 2022, en el 23, y que esta ofensiva contra los trabajadores viene, por un lado, para imponer la privatización del seguro social, para imponer ahora la privatización de la educación, para imponer el proyecto de la mina,
y a fin de cuentas eso es para restaurar las ganancias o poder apropiar una mayor porción de, de la riqueza que producen los trabajadores en Panamá, porque a fin de cuentas la riqueza lo producen los trabajadores en un país. Así que esta es una forma de destruir la capacidad de negociación, la capacidad de lucha de los trabajadores, poder abaratar la fuerza de trabajo, destruyendo las organizaciones que representan colectivamente a los trabajadores, destruyendo a los sindicatos con la intimidación, la persecución, el hostigamiento, deformar todo el aparato del Estado, de las leyes y utilizarlas como instrumento de persecución. Y aquí hay que tener muy presente algo, ¿no? Que cuando los capitalistas se enfrentan a una crisis económica, una crisis en cuanto a sus ganancias, ellos van a suspender toda observación de los derechos. Los derechos los mantienen mientras les sean útiles, mientras les sean funcionales. Y ante lo que estamos es una ofensiva de los capitalistas panameños a través del gobierno, a través del Estado. Y para poder imponer esos proyectos que los gobiernos anteriores fueron incapaces precisamente por el poder de lucha, por la capacidad de lucha de los trabajadores panameños. Y ahí tendría que tener en cuenta que hay algunos elementos adicionales también. La clase trabajadora, a través de sus organizaciones, también había liderado la lucha antiimperialista en Panamá, la lucha contra la ocupación panameña por Estados Unidos. Así que ahí tendría que verse cómo el gobierno está reforzado en sus tácticas coercitivas, represivas, por la presencia estadounidense. Que la auxilia en tareas de inteligencia, recursos y distintas formas de colaboración. Porque lograr destruir la capacidad de lucha de los trabajadores panameños, de las fuerzas populares, es una forma de facilitar esa ocupación estadounidense del país, reducir a Panamá nuevamente a protectorado, instalar las bases militares. Así que habría que verlo no solo como una ofensiva en cuanto a lo económico, es decir, abaratar la fuerza de trabajo, destruyendo la capacidad de negociación de los trabajadores, básicamente reducir salarios, condiciones laborales, pero también destruir su capacidad de lucha, porque al hacerlo estás también debilitando la capacidad de resistencia del pueblo panameño en su lucha por la soberanía, ¿no? Y ahí también habría que verlo globalmente, ¿no? Tenemos a un Estados Unidos que está en un enfrentamiento directo contra China, que ha dicho que quiere traerse sus cadenas de suministro de vuelta a las Américas, que quiere reindustrializar Estados Unidos, pero ¿cómo va a reindustrializar? ¿Cómo busca Estados Unidos tratar de reindustrializar en Estados Unidos e incluso en las Américas? Busca hacerlo o tiene que hacerlo de alguna forma abaratando la fuerza de trabajo, abaratando el costo del trabajo en las Américas, ¿no? Así que necesita, por un lado, que los países latinoamericanos le entreguen sus mercados, le entreguen sus trabajadores, le entreguen los recursos naturales para que ellos puedan explotarlos. Y, por ejemplo, ahí está en El Salvador, ¿qué están haciendo en las prisiones en El Salvador? Usando las prisiones como maquilas, como fábricas, básicamente para producir barato. O sea, usar a los reos para producir, usar a los reos en Estados Unidos y para poder mover esas cadenas a Latinoamérica toca que en todos estos países haya gobiernos neofascistas, ultraderecha, represivos, que vengan a tratar de reprimir lo más posible a los trabajadores, destruir sus capacidades de lucha. Así que lo que estamos viendo en Panamá es lo que estamos viendo también en Ecuador, en Argentina, ahora lo vimos, y por eso es que Estados Unidos también está interviniendo en los procesos electorales y está buscando acabar con todo tipo de oposición para nuevamente poder tener a Latinoamérica como su patio trasero, tomarse los recursos naturales, super explotar a los trabajadores y lo que le compete al gobierno de Panamá es dentro de esa cadena encargarse de tratar de destruir esa capacidad de lucha de los trabajadores panameños y si para eso tienen que acabar con el Estado de Derecho, lo van a hacer. Efectivamente es lo que están haciendo en la actualidad, ¿no? Sí, creo que la palabra clave es la crisis de ganancia, ¿no? A veces se habla de crisis económica, pero en estos momentos de crisis de ganancia hay nuevamente una desposesión de estas conquistas salariales, todo lo que han logrado los trabajadores y las trabajadoras a lo largo, ¿no? De décadas, incluso un siglo. También quiero, Eduardo, aprovechando tu presencia acá,
precedente está sentando o va a sentar, por lo menos hablamos del acuerdo del Mercosur, pero lo que le ha pasado a los trabajadores de la industria bananera en Bocas del Toro. Eh, Llevemos esto un poco, ¿no? A pensar si ese va a ser el mismo libro que va a aplicar el gobierno en otras industrias para definitivamente quebrar esa capacidad, ¿no? De esa unión, esa capacidad negociadora de los trabajadores para dejarlos básicamente pues a la deriva, ¿no? Donde esto se convierta como un mercado persa laboral, donde al final no quiero usar esa palabra, pero es muy famosa, ¿no? La uberización, lo que dicen la uberización de los trabajadores, que al final es eh, una precarización llevada al extremo, ¿no? En esta nuevo capitalismo tecnofeudal. Bueno, mira, retomando un poco lo que planteaba Richard, eh, hay una cuestión de bloques y hay una intención, una política antisindical de contención, donde hay incluso disputas entre bloques también, pero caso de China con Estados Unidos y todo eso. Pero en realidad, en el caso de Panamá, Panamá no tiene necesidad o sea, precisamente por nuestra posición y un poco por nuestra historia también, el papel que hemos jugado históricamente, Panamá no tiene necesidad de entrar a tomar partido en estos bloques. O sea, Panamá perfectamente puede apelar a su condición como ruta de tránsito a permanecer neutro. O sea, puede incluso reclamar eso. O sea, por el bien de global, es mejor que ni contigo ni contigo. O sea, ustedes dispútense y nosotros nos quedamos al margen. Digamos, en Panamá podría haber una política estratégica, una política dirigida a nivel internacional de buscar el respaldo incluso de los bloques para decir, bueno, Estados Unidos que defina su estrategia y China por otro lado, pero el caso de Panamá se respete como un territorio neutro por la propia condición que tiene. Pero para eso debe haber una voluntad política, una, una gestión política de buscar las alianzas necesarias para que Panamá salga de esa disputa que no se sabe cómo va a terminar. Algunos anticipan, bueno, ya es, qué sé yo, un imperio decadente y ya no tiene condiciones, pero quizás demore mucho antes de su, de su reemplazo definitivo, por decirlo de una manera. Pero, digamos, eh, Panamá podría, si tuviéramos una decisión como país de avanzar en esa dirección, yo creo que Panamá perfectamente lo podría lograr. De hecho, incluso los tratados Torrijos-Carter en ese periodo se hizo, no fue porque, bueno, a alguien se le ocurrió decir, bueno, se regresa el canal. O sea, hubo un trabajo político, hubo una gestión de alianzas internacionales para que muchos países pudieran defender la posición de Panamá. Pero no se tiene como una conciencia sobre eso y se toma partido. Se toma un partido a un riesgo de lo que eso signifique. Y por el otro lado, hay que entender que también la propia particularidad de Panamá. Panamá, por ejemplo, no tiene una, no tiene una dicotomía política. Panamá hay grupos de izquierda, hay partidos que se han inscrito como partidos de izquierda, pero no existe esa polarización que existe, por ejemplo, en el Ecuador, que si gana la izquierda, que si gana la derecha. Aquí en Panamá, básicamente ha ganado la derecha o ha controlado, por decirlo de otra manera, el régimen político lo ha controlado la derecha desde que nacimos. Y no parece que por lo menos hasta ahora se haya logrado acercarse a esa posibilidad. Por lo tanto, yo no veo la urgencia que podríamos decir en Argentina, donde hay disputa, en Uruguay, donde hay disputa, en Brasil, donde hay disputa cerrada siempre. En Panamá eso no ha ocurrido, hasta la fecha no ha ocurrido eso. Entonces, digamos, esa es una condición particular que tiene Panamá. Y por el otro lado, la infraestructura de su economía. O sea, la propia
El problema de Panamá hay que entenderlo y creo que está suficientemente diagnosticado. El problema de Panamá no es la generación de riqueza, no es decir, no es que los empresarios no alcanzan a desarrollar la ganancia o no es que los empresarios están ahogados porque los sindicatos tienen demasiados derechos y pobrecitos los empresarios tienen márgenes muy irrisorios de ganancia. No, ese no es el problema de Panamá. El problema de Panamá, según la CEPAL, según el PNUD, de los dos últimos informes, el problema es la desigualdad. O sea, nosotros, la fuerza sindical que se tiene, que es muy diezmada porque según los indicadores ronda el 10% de la población trabajadora ocupada así, asalariada, perdón. Entonces, digamos, es un porcentaje relativamente bajo. Entonces, el problema con Panamá no es que tenga sindicatos tan poderosos que tienen ahogado a los empresarios, pero la política que se está aplicando es como si lo fuera. Entonces, el resultado de toda esta estrategia es que va a profundizar el problema que ya está diagnosticado. Es decir, es como si a un enfermo lo llevas a un hospital y la receta que le da es para complicar más la enfermedad que ya tiene. Entonces, lo que están aplicando en Panamá no es para Panamá, o sea, no aplica porque nosotros no tenemos esa condición. Entonces, ¿qué pasa con el sector bananero? Que lo mencionas, Reca. ¿Qué es lo que hacen? Retroceder. Y bueno, como es que las empresas bananeras en Changuinola no estaban asfixiadas económicamente. O sea, no, tienen huelga, tienen paro, tienen los cierres. Y las empresas bananeras, cuando vamos a ver sus números globales y sus números para la producción, no están en problemas financieros. Tienen pérdida. Cuando hay un cierre, obviamente se generan pérdidas. Un cierre de calle, no pasó el producto, se perdió tanto. Bueno, y con toda esa pérdida, siguen teniendo altos niveles de ganancia. Porque una cosa es que uno pueda tener una pérdida en un determinado periodo, pero si yo tengo suficiente rentabilidad, me puedo dar el lujo de que se pierda eso. Entonces, en el caso de las empresas bananeras o la empresa bananera, porque es una sola, bueno, está Icobana, que es una empresa corporativa, pero el caso de la chiquita no tenía problema, o sea, financiero no tenía. Podía decir, bueno, perdí 15 millones, 20 millones, lo que quieran, durante 2 semanas o 3 semanas de huelga. Bueno, en todo el periodo que no hubo huelga gané 150 millones, qué sé yo, o sea, la cantidad de millones que ganaba cuando no hay cierre, cuando no hay protesta, supera lo que perdió cuando hubo. Y eso incluso se contabiliza. Los márgenes de ganancia están determinados en ese sentido. Entonces, le aplican una medida que va a desmejorar la condición de los trabajadores bananeros, que son los que sostienen la economía en la región de Changuinola. Entonces, no va a afectar solamente a los trabajadores al desmejorar las condiciones, va a afectar a toda el ecosistema de la empresa que dependen del salario de los bananeros y de los productos que se generan dentro de esa economía. Entonces, están aplicando una medida desfavorable. Lo que ocurre con el Suntra, por ejemplo, aplican una medida para contener el Suntra, pero el Suntra no tenía ningún problema con la CAPAC, bueno, salvo las negociaciones, los convenios colectivos, las huelgas que regularmente se dan, eso es lo más normal de las empresas. Pero CAPAC tenía 12 convenciones colectivas firmadas con Suntra. El gobierno enfrenta un problema con Suntra y prácticamente la CAPAC se monta en eso. ¿Y qué tiene ahora? Conflictos que antes se resolvía con los dirigentes vienen y conversan con los trabajadores, ven cuáles son los problemas, canalizan eso hacia la empresa, bueno, hay un problema de voto, hay un problema de esto, hay un problema de riesgo, se resuelve sin mayor conflicto, quizás con un paro de, qué sé yo, 4 horas, lo que fuera, se resolvió. Ahora no. Ahora hay una disputa a lo interno de los proyectos porque le quieres imponer un sindicato a unos trabajadores que reconocen su organización sindical y eso va a generar una serie de sobresaltos en el proceso de producción. Va a encarecer las obras de construcción porque ahora las empresas probablemente van a contratar que si otro seguridad van a tener una serie de problemas que se van a generar producto de que una situación que estaba, digamos, civilizadamente gestionada entre los sindicatos, entre el sindicato
con las empresas, ahora es un caos. Ahora es una anarquía porque se quiere imponer la dirigencia sindical y eso va a generar una serie de conflictos innecesarios. Entonces, yo digo, la estrategia va a ser en contra de las propias empresas, de la propia dinámica económica. Congelar las cuentas del Suntra, independientemente de lo que la gente pueda, o incluso el sector bancario, los negocios, puedan no estar de acuerdo con Suntra. Pero Suntra mensualmente era un agente económico que consumía en el mercado local. Es decir, si tenía que hacer una capacitación o llevar a los trabajadores a una capacitación en un hotel, tenía que contratar hotel, tenía que contratar los servicios, si tenía que movilizar transporte, comprar vehículos, comprar combustible. El aparato de Suntra a nivel nacional dinamizaba una economía. Pero con el sindicato ahora, con sus cuentas bloqueadas, hay un actor económico que no está jugando en la economía local. Y lo mismo ocurre con el resto de las organizaciones sindicales que tú mencionabas, Reca, que tenían el tema de las capacitaciones. Hay una cantidad de recursos que los sindicatos o las confederaciones gestionaban para capacitar a los trabajadores. No se está dando. ¿Qué ha pasado? Se ha contenido una serie de negocios relacionadas con la hotelería, la contratación de alimentación, compras de material para las capacitaciones. Es decir, hay una serie de impactos y por eso es que luego decimos, bueno, el Chechen no se ve, ¿dónde está? Porque se han tomado medidas que están atacando al sindicato y que no ven las relaciones colaterales. Cuando un sindicato entra en una negociación con una empresa, yo siempre digo, lo he planteado en el Ministerio de Trabajo, porque las empresas cuando no tienen sindicato y cuando se les afilian los trabajadores a un sindicato, se les acabó el mundo. Porque sí, porque este sindicato hace huelga, pues, no, pero es que de 100, de 100 convenios colectivos que se llega a un acuerdo en una mesa de negociación, en donde se ponen de acuerdo la empresa y el sindicato, de pronto uno termina en huelga, pero es el que es visible. Hay muchos sindicatos con muy buenos convenios colectivos que no han tenido necesidad de llegar hasta la huelga, porque se resolvió en mesa. Entonces, hay una demonización. Y esa demonización hacia el papel y el rol que tienen los sindicatos genera un efecto negativo sobre otras variables que no se están tomando en cuenta. Por ejemplo, ahora la amenaza también, ya pasando de los sindicatos, ahora la amenaza se diría a los ambientalistas. Bueno, ahora el ambientalista es malo porque impide el desarrollo de un proyecto de infraestructura, pero resulta que si no existe ese ambientalista y se desarrolla un proyecto que luego genera repercusiones negativas sobre la población, sobre el país entero, sobre los ecosistemas, y luego vienen los desastres naturales. Pero es que antes de tumbar ese manglar, debimos haber previsto de que si se abría ese proyecto, la ausencia iba a destruir los manglares y ante la ausencia de manglares íbamos a tener una repercusión negativa toda la comunidad y el resto del país. ¿Por qué? Porque cuando esos tipos de fenómenos naturales impactan sobre una región que está debilitada, ¿qué lo dejamos? Que se mueran. No, el país entero tiene que sacar de los fondos públicos para ir a socorrer las familias impactadas por un fenómeno natural que ha producido un daño como consecuencia del debilitamiento de las barreras naturales. Entonces, eso da vuelta. Al fin y al cabo, necesitamos esos contrapesos para que la avaricia del capital no comprometa otras condiciones a futuro. Entonces, se mira como un problema o como un obstáculo cuando en realidad son las reservas que te garantizan de que no jodan todo, que no dañen todo. Entonces, por eso yo digo que la visión que se está teniendo para Panamá es muy miope. O sea, yo suelo decir que los empresarios en Panamá en este momento sobre todo, tienen una posición muy cómoda. Ellos hablan mucho del emprendedurismo, pero yo creo que en Panamá los grandes empresarios no son grandes emprendedores. Ese es mi calificativo. No son grandes empresarios, son grandes negociantes. Y en Son grandes esos grandes, proveedores del Estado. sí, claro, ellos negocian, te dono para que gane y cuando gana, me regresa. O sea, un emprendedor
Un emprendedor es el que levanta una empresa ahí, estando presente y la va sacando poco a poco. Es un emprendedor, pero ellos hablan mucho del espíritu emprendedurista, pero los empresarios, los grandes empresarios panameños, no se han hecho grandes empresarios a costa de su emprendedurismo real, sino a costa de las negociaciones que han tenido con los grupos políticos, el control que han tenido del poder político para beneficiarse del Estado. No son Claro, a costa creativos. a costa de las necesidades, ¿no? Básicas, son con las que hacen negocio, ¿no? Los negocios más rentables, la comida, los medicamentos, la energía. Ahora quieren que sea la salud, eventualmente la educación, los alimentos, y por ahí es donde osan Mira, llamarse empresarios, ¿no? yo conversaba, por ejemplo, Reca, con un compañero, sí, un inversionista de España, que me decía, yo no puedo creer que la fruta tropical en Panamá sea el mayor descarte. O sea, en Panamá la piña se pierde. La que sale, la que no lleva calidad de exportación, se distribuye aquí, la que no se murió. El tomate se pierde, el banano se pierde, todo eso descarte. No hay un proceso siquiera de industrializar. Luego las piñas para Navidad y eso la compran enlatada de otro país, la traen para acá. O sea, emprender es, bueno, yo voy a sacar, qué sé yo, el jarabe del elixir de piña, qué sé yo, y saco una empresa de ahí, de una cosa que se está subutilizando. Eso es emprender, sacar de allí una idea, proyectarla. Pero financiar una campaña para que luego me den el contrato tal, eso no es emprender. Eso es Claro. mercantilismo puro y duro. Claro, quiero introducir esto que dijiste, ¿no? Está la miopía, entonces parte de esta miopía, tanto del gobierno como de los empresarios, ahí hay uno que dijo que, creo que también de la CAPAC, que el error o el problema del Suntrack había sido que se había metido en política. Y el gobierno, pues lo ha dicho también muchas veces el presidente, que los sindicatos no deben estar metidos en política. Pues aquí obviamente el consenso, sabemos que no hay nada más político que la relación trabajador-capital, ¿no? ¿Cómo es? O sea, puede haber, no debería haber pues un sindicalismo sin política, pero ¿por qué a estas alturas, en el año 2026, todavía eso es lo que espera la élite que gobierna? ¿Cómo es posible eso? Bueno, es irónico, me parece, ¿no? No, un poco descarado, para decirlo como es. Que la CAPAC, que es el sindicato de empresarios de la construcción, tenga tres ministros en el gobierno y que diga que el sindicato de los trabajadores no puede meterse en política. Ellos sí, ellos sí tienen el derecho legítimo de participar en política. Recientemente hubo una discusión en esta comisión de reformas electorales y está diciendo que se le prohíbe a los sindicatos hacer una donación a una campaña política. Esa es la de lo que está en discusión. Digo, ok, está bien, pero también prohibamos las donaciones privadas. Ah, no, eso no. Es decir, los empresarios pueden donar a campañas, pero los trabajadores no, los sindicatos no. Entonces, eso, como diría mi abuelo, es como tratar de mantener una pelea de tigre con chivo amarrado. Es decir, tras que estás en desventaja, te ponen una limitante adicional. O sea, es una contradicción, es ser verdaderamente cínico plantear que los trabajadores no pueden utilizar sus instrumentos orgánicos para tener una vocería o una participación política, mientras eso ha sido el modus operandi del sector empresarial. Así es como ellos funcionan. Entonces, obviamente, eso es una hipocresía al más alto nivel. Eh, obviamente que históricamente los proyectos de sociedad han estado sustentados en ideas. Por ejemplo, los sindicatos, digamos, los sindicatos comunistas creaban su partido comunista, los sindicatos socialistas, los partidos socialistas, también los sindicatos liberales, sus partidos liberales y los empresarios, sus propios partidos. Es decir,
la política ha estado íntimamente relacionada con las formas de participación. Los proyectos de sociedad que cada quien plantea reflejan quién es su afiliación. Entonces, como que se intenta desnaturalizar eso. Pero entonces, digamos, ok, dentro del debate no electoral, sino dentro del debate político, entonces sí, ok, está bien. Nosotros los sindicatos nos vamos a abstener de cualquiera participación política electoral. También los empresarios, aplica para los empresarios, sin financiamiento privado, que todo sea financiamiento público. Y ahí se equilibraría un poco las cosas. Pero entonces a mí déjame actuar en mi campo natural. No me pongas obstáculos a la libertad sindical. No me impidas que presentar pliegos a las empresas, afiliar libremente a los trabajadores, porque ese es el campo en el que según tú yo me tengo que mantener. Entonces, no solamente quieren limitar la participación sindical política o lo de los trabajadores a nivel político electoral, sino que también lo limitan en su espacio natural. Porque ¿cómo operan? Hoy, yo sé que igual lo están haciendo en Suntra, como lo han hecho en muchas empresas, te ponen el contrato de trabajo y al lado te ponen la tarjeta de afiliación del sindicato amarillo. Si no firma la tarjeta, no te contrato. Y es discrecionalidad, la empresa discrecionalmente, eso está prohibido, la ley lo prohíbe, pero lo hacen. ¿Y quién reglamenta y verifica que en efecto eso? Cuando se presenta un pliego contra una empresa, las empresas apuestan a que el ministerio le facilite todos los obstáculos para que el sindicato no pueda llegar a concretar una negociación. Nosotros hemos tenido casos y tenemos casos activos en donde el sindicato presenta el pliego, el ministerio empieza a decir, bueno, corrígeme esta A, corrígeme este papel, esta firma no se parece a esta otra, y pasa un mes, 2 meses, y no me tramitas el pliego porque siempre me mandas a corregir, y de la noche a la mañana aparece otro sindicato con una convención colectiva negociada. ¿Cómo? Y a ese no le pusiste ningún obstáculo. O sea, entretienen el proceso para que la empresa tenga tiempo de buscarse un sindicato cómodo, negocie a espaldas de los trabajadores y impida la negociación de los sindicatos. O sea, esa es la práctica que muchas veces ocurre. Entonces, la limitación a la libertad, a la participación política, porque eso al fin y al cabo es la participación ciudadana, es la democracia real, la quieren restringir a nivel de la participación electoral, que es un derecho, pero además de eso la limitan y la restringen en la práctica natural, donde deberían operar con plena libertad las organizaciones, no por intimidación, ni amenaza, ni condicionado a la contratación, como está ocurriendo en este momento según las denuncias de Suntra, ¿no? Donde las empresas ponen el contrato condicionado a que te afilies a cuál sindicato. Y los trabajadores pueden hacer algo. Ah, bueno, entonces yo te firmo la tarjeta y mañana me afilio en el sindicato que yo quiero. Ah, bueno, pero entonces no te renuevo contrato. O sea, ese tipo de cosas ocurre. Claro. Richard, pues se está metiendo un tiro en el pie. Este gobierno quizás logra o ve como victorias a corto plazo proempresariales, pero al final a largo plazo, ¿cómo puede quedar el país? Porque eventualmente va a haber un relevo en el gobierno. Esta erosión de los derechos de los trabajadores, a veces estas conquistas toman años lograrlas. Luego, pues este efecto negativo, ¿cómo puede verse en el tiempo y al final cómo puede afectar la propia dinámica social? Porque recordemos que como dijiste, ¿no, Eduardo? Al final el trabajo tiene muchas repercusiones, incluso a las personas que no están trabajando, ¿no? Es toda una dinámica social que gira en torno vamos a decir, el ecosistema de trabajo que exista en cualquier país, ¿no? Me parece que sí se están metiendo un tiro en el pie, pero es inevitable que lo haga porque ellos los guían sus intereses y el interés es ganancias, el interés es acumular más riqueza y ellos subordinan del interés nacional a sus intereses particulares. Así es y así va a ser siempre mientras ellos controlen el poder del Estado. Y eso implica que, aunque por ejemplo, la reforma al seguro social que ellos han implementado va a tener consecuencias desastrosas sobre las posibilidades de
los trabajadores en la medida no puedan jubilarse y las consecuencias sociales de eso van a ser nuevamente desastrosas. Ellos están pensando en lo inmediato, en cómo puedo apropiarme de las pensiones, del seguro social y utilizarlo para inflar mis negocios. ¿Cómo puedo usarlo para llevarlo hacia mis bancos, hacia mis casas de valores, etcétera, ¿no? Es decir, que siempre está el negocio inmediato de por medio y eso es lo que guía la toma de decisión y uno ve la composición de esta, al igual que todos los gobiernos, y uno puede decir qué bufetes de abogados están representados ahí, qué dueños de puertos están representados ahí, qué dueños de determinados negocios importadores están representados ahí, y eso es lo que yo, y hacia allá es que ellos van a moverse, ¿no? Y efectivamente, a razón de cómo funciona el sistema, no hay ganancia que sea suficiente. Nunca la va a haber. En la medida que ellos puedan aumentarla, van a buscar aumentarla. Y así que en la medida de que puedan seguir destruyendo a los sindicatos, de que puedan seguir persiguiendo a los dirigentes, de que tuercen las leyes, de que intimiden, van a seguir haciéndolo si eso les permite obtener mayores ganancias de las que tienen en la actualidad, ¿no? Y claro, y en la medida pueden hacer eso, van a tener carta blanca porque no van a enfrentar el mismo nivel de resistencia. ¿Qué tipo de país vamos a tener? Si vamos a tener un país que se está autodestruyendo a sí mismo, ¿no? Particularmente en la medida que ante un mundo que se está diversificando, o un mundo, por usar el término de la geopolítica, ¿no? Un mundo que se está volviendo multipolar. Ya Estados Unidos no es la potencia hegemónica en el mundo o no tiene esa misma primacía de antes. Panamá es de los pocos países que se está manteniendo completamente dependiente y subordinado a Estados Unidos. Incluso está agudizando aún más su dependencia con Estados Unidos, en vez de aprovechar este momento para buscar abrir su economía, conectarse con los países del sur global, en África, en Asia, tratar de tomar este momento para transformar su economía, ¿no? Y eso requiere un proyecto de país, un proyecto para desarrollar la nación. Pero estamos haciendo lo contrario. Y hay incluso en contra de los intereses de una parte de la burguesía panameña, que está clarísima de que amarrarse de esta manera a Estados Unidos es suicida. Porque ese elemento tiene que mantenerse en pie, porque Panamá no puede, lo que dice Gil de la neutralidad es correcto. La única forma que podemos mantener neutralidad, digamos, ante potencias es si tenemos la fuerza para defendernos. Y esa fuerza se consigue en la unidad del pueblo en la defensa de la soberanía, la unidad latinoamericana en defensa de nuestras naciones y que esa unidad también sirva para poder desarrollarnos, para poder volvernos economías, sociedades más avanzadas. Y claro, es imposible volverse una sociedad más avanzada si estás hundiendo a los trabajadores de un país, porque a fin de cuentas, ¿qué es la mayoría de una nación? Son sus masas trabajadoras, sus masas asalariadas, sea trabajo formal e informal. Así que estás destruyendo la capacidad de la gente de tener condiciones de vida dignas, plenas. Pero nuevamente, quienes gobiernan este país, quienes dominan este país, no ven eso, porque lo único que ellos ven es la ganancia inmediata que ellos pueden obtener. La única forma de cambiar eso es efectivamente la lucha política, nada que es lograr que el Estado panameño tenga otra orientación, tenga otra conducción y que esa conducción sea efectivamente democrática, que sea gestionado por las mayorías. Ahora, hay una palabra para lo que está pasando en Panamá y pasando en la región que es lo que se le tiende a acusar a los trabajadores, que es lucha de clases, ¿no? Y uno puede ver la lucha de clases muy evidente. Por ejemplo, los intentos de destruir al Suntrax son claramente un sector del empresariado panameño haciéndolo, ¿no? Con esa intención, ¿no? Y sabemos lo que va a suceder en este año, ¿no? Que viene el intento de reactivar la mina, viene el embalse del río Indio, y van a hacer todo lo que esté en sus posibilidades para usar el Estado. Porque claro, viene la lucha, por ejemplo, por la mina. ¿Y qué hacen? Lo que mencionó Eduardo hace poco, ¿qué están haciendo? Están moviéndose en contra de las organizaciones ecológicas, las organizaciones ambientalistas. Claro, lo que estás haciendo es tratando de destruir su capacidad de resistencia ante la mina. Está sacando a los docentes del camino, sacando a los trabajadores organizados del camino, ahora quiere sacar a los ambientalistas del camino, y no dirá, bueno, ¿qué sucede con las juventudes también, no?
pero también muchos de los que representaron a los jóvenes o se volvieron referentes para los jóvenes, hoy están en la política, hoy están en la asamblea y han adoptado también posiciones completamente tibias, cuando no en muchos casos entregadas al gobierno. Así que el gobierno está tratando de montar una estrategia para lograr activar nuevamente la mina, al igual que montó su estrategia para lograr la aprobación de la reforma a la caja del Seguro Social. Todo esto, claro, todo esto va, digo, la mina acaba con el país, acaba con las fuentes del agua, acaba con la tierra, acaba con las comunidades campesinas, acá, cuidado que acaba con la propia cuenca del canal, pero aquí regreso a ese punto, ellos no pueden ver eso, porque lo único que ven son los intereses inmediatos que tienen frente a sí, a pesar de que estén llevando este país al descalabro, sea en 5, 10 o 15 años. Claro, una pequeña predicción, ¿no? Eduardo Irreca. El próximo gobierno, bueno, si ellos tienen, tampoco tenemos que ser tan pesimistas, si ellos tienen la posibilidad de lograr que uno de sus candidatos, los candidatos del capital panameño gane, probablemente sea un candidato mucho más liberal, mucho más buena onda que el actual. Porque tú necesitas a un mulino, al facho, para imponer con violencia la agenda del empresariado, y una vez han impuesto esa agenda usando toda la violencia del Estado, entonces pueden tener al candidato buena onda, diplomático, que nuevamente usa las buenas maneras, ¿no? Yo sí voy a dialogar, yo sí voy a abrir mesas de negociación, yo no voy a ser como Mulino. Pero después que Mulino ya hizo su desastre, después que ya sirvió como perro de ataque del empresariado panameño en cuanto a imponer estos proyectos. Pero bueno, eso es como un poco de predicción electoral y eso solo sucede si no logramos derrotarlo, ¿no? Claro, Hay son una dos cosa, caras de la misma moneda, porque el capitalismo tiene eso, ¿no? Precisamente para cada vez que se desgasta para reinventarse, entonces va a poner la cara que le va a permitir extenderse un poco más, ¿no? hay dos Eduardo, premisas, tú. Ajá, hay adelante. dos premisas con lo que decía Richard. Eh, Primero, que por qué uno puede pensar, como decías tú, Reca, que se está dando un tiro en el pie porque al final van a destruir al país, que es donde ellos viven también. Pero esa teoría o esa hipótesis funcionaría si ellos pensaran en el país. Pero ellos piensan en la ganancia inmediata o a más corto plazo, como bien planteaba Richard. Pero también tienen una razón para pensarlo así, y es que hay una certeza que ellos cuando toman estas malas decisiones, sabiendo o ignorando las consecuencias, luego esas consecuencias las paga otro. O sea, no las pagan ellos, las pagan otros. Entonces, las paga el Estado, las paga al final la gente que contribuimos con nuestros impuestos, las pagamos nosotros los trabajadores. Por ejemplo, cuando se robaron la plata del proyecto de vivienda de la Caja de Seguro Social, bueno, y se perdió, cuando se perdieron los préstamos para construir el Panamá, o cuando vendieron por una bicoca el Cerro La Pava, y que hoy es una de las mayores rentabilidades. O sea, cuando hicieron todas esas pésimas decisiones, al final quiebran la caja o la ponen en una situación financiera, y entonces cuando viene la necesidad de rescatar, tenemos que rescatarla nosotros. Entonces hay una certeza, porque se ha comportado de esa manera, que lo ha resumido alguien muy bien cuando dijo, oye, es que privatizan las ganancias y socializan las pérdidas. Cuando hay pérdida, entonces, no, este es un problema de todo, es un problema del país y el país tiene que hacer sacrificio. Pero cuando están acumulando esa ganancia inmediata, pronta, no, esto es privado, aquí no tiene por qué entrar el Estado. Entonces, esas certezas se las ha dado no solamente en el país, se ha dado a nivel global. Por ejemplo, cuando hubo la crisis de inmobiliaria, la burbuja inflacionaria inmobiliaria en el 2008, ellos se hicieron millonarios vendiendo ese tipo de préstamos, pero luego cuando quebró todo el sistema financiero, tuvo que rescatarlo el Estado. Y no lo rescató pagándole los préstamos a los trabajadores para que conservaran sus casas, se los pagó directamente a los bancos, entonces alguien paga. Entonces, en esa certeza que ellos tienen, obviamente que por eso operan de esa manera, porque saben, ese es como quien llega a una fiesta donde, bueno, esto es colectivo, bueno, yo pido esto y pide tráeme aquel plato y pido este trago y no sé qué, y yo hago fiesta, porque al final yo sé que va a pagar otro. Si lo tuviera que pagar yo mismo, no haría esos exabruptos. Bueno, esa es la forma de pensar este empresarial. Entonces,
Y la otra premisa de lo que decía Richard es que el candidato buena onda y el candidato malo, o sea, el bueno y el malo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es más fácil y mucho más rápido destruir que volver a reconstruir. Es decir, le pasa, por ejemplo, a Lula. Bolsonaro hizo desastre en muy poco tiempo, destruyó años de avance en derechos sociales. Pero para que Lula volviera al estado en el que él dejó a Brasil, no, yo creo que no lleva ni la mitad del camino, porque tiene un Congreso en contra, porque aprobar las leyes, recomponer lo que se destruye, toma más tiempo que destruirlo. Uno pone una bomba y ¡pum! Se voló, se cayó el edificio, reconstruyalo para ver si es tan fácil como destruirlo. Entonces, los retrocesos que se están teniendo en materia de derechos, los retrocesos en materia salarial, los retrocesos en seguridad social, los retrocesos en derechos colectivos que vamos a tener en el periodo malo, cuando venga el bueno, va a tomarle mucho más tiempo y no va a lograr recomponer ni siquiera al estado anterior. Entonces, por eso esas premisas que ellos tienen, y ellos pueden darse el lujo de tener dos buenas ondas si quieren, antes de que venga el otro. Entonces, ¿por qué? Porque les va a tomar mucho tiempo, va a tomar mucho tiempo, tomaría mucho tiempo, que además está todo el tema diplomático, la voluntad, si no, si yo te quiero ayudar, yo quiero recomponer los sindicatos, pero mira, entiéndeme que todavía tengo que convencer, o sea, y esos son procesos más lentos. Nos toma años lograr conquistar un derecho y si lo perdemos en un abrir y cerrar de ojos, nos va a tomar años de nuevo volver a conquistarlo. Y si estamos Claro, debilitados, todavía va a ser más difícil. claro, y en esto también hay lucha de clases, ¿no? Cuando el Estado empieza, un Estado que está al servicio, ¿no? De los poderes económicos, empieza entonces con la narrativa solamente a defender los subsidios que dan los empresarios y a demonizar y satanizar entonces el gasto social. Allí también hay una desposesión, ¿no? Una desposesión eh, de dinero público, dinero de activos colectivos que se le quitan, por ejemplo, si ya el IFARU deja de dar las becas, si dejan de dar esto, que luego viene, ¿no? ¿Por qué se los dan? Esta satanización del subsidio que al final es gasto social, un poco la manera como se reparte la riqueza en el país, ¿no? Entonces vemos un recrudecimiento de ese proceso de concentración de la riqueza, ¿no? A raíz de lo que bien han dicho, no es una crisis de ganancia, no es una crisis económica, ¿no? Entonces creo que es lo que qué lástima que tengamos a veces que esperar hasta muy cercano a las elecciones para que entonces empiecen a salir estos números, tenemos todavía los números del desempleo que tienen más de un año que no se actualizan. Cuando empiecen a salir todos estos números, entonces los propios empresarios nos van veremos, ¿no? Que vayan a reaccionar y entonces quizás esto no es un poco como un teatro, ¿no? Entonces van a empezar a lamentarse de lo que ya estaban fraguando, ¿no? En complicidad con el gobierno y también como eh, retomando lo que dijiste, ¿no? Este presidente vino sin, sin ningún dejo de ocultarlo, de ser el presidente kamikaze, que no le importa que le digan dictador, que no le importa que le digan incluso asesino pues, o represor, ¿no? Por toda esta violencia con la que valga la redundancia, reprime las protestas, actúa contra los sindicatos y todo pues lo que hemos podido ver en tan solo año y medio de este gobierno que tenemos. No sé si tienen algo más cortito que agregar para cerrar, porque creo que hemos cubierto siempre, nos falta tiempo. Yo, mira, un poco con lo que decía Richard, no, yo debo decirlo, o sea, yo he tenido ya varios años negociando convenios colectivos, condiciones de trabajadores, y debo decirte que yo no podría poner en todo el paquete a todos los empresarios, porque sí hay empresarios que son emprendedores, o sea, aquí sí, no son la élite, pero sí hay empresarios que están luchando para mantener su empresa, que no les interesa
China o el problema de China con Estados Unidos, ni plegarse a lo que diga Trump. Le interesa su soberanía, su territorio, su país. Yo creo que si hay una clase empresarial que la usan de escudo los grandes. Es decir, cuando van a negociar el salario mínimo, hay que pensar en la pequeña empresa, en la mediana empresa, en los independientes o en los que las economías familiares. Pero luego, cuando hacen los tratados de libre comercio, cuando hacen sus transacciones a nivel internacional, en los que menos piensan son de los pequeños empresarios o los productores, los pequeños productores. Entonces ahí yo sí creo que si se quiere construir un país para todos, ese sector también tiene que involucrarse en la gestión de país, porque ellos reciben consecuencias. Ellos son los que pagan el 100% del impuesto sobre la renta de la parte empresarial. Ellos no están exonerados de impuestos, ellos pagan. Entonces, yo creo que en ese sentido, ese sector es clave para también entender que probablemente tenga más en común con los movimientos sociales y con los sindicatos que con las élites que han hecho sus fortunas a partir de la manipulación en la gestión política. Sí, esa aclaración es importante y gracias porque cuando esto a veces hablamos del empresariado, no es el pequeño o el mediano empresario que al final tiene muchas más trabas a veces para la plena, la simple sobrevivencia, ¿no? Del negocio y paga, como bien dices, no tiene exoneraciones, no tiene palanca y son los que están moviendo un poco la economía, ¿no? Luego está este otro grupo empresarial, pues que son un poco los que mueven estos hilos, ¿no? De la política que luego no quieren que los sindicatos puedan entrar y ejercer eh, algún trabajo, ¿no? En este plano político. Bueno, Eh, Richard, ¿tienes algo que agregar? sí, sí, no, efectivamente, ¿no? El pequeño empresario, por ejemplo, las estadísticas indican que la micro y pequeña empresa es aproximadamente como el 85%, creo, de todas las empresas en el país, y ellos acumulan menos el último número que vi, creo que era menos del 5% del PIB, ¿no? La gran empresa se lleva la mayoría de la riqueza que se produce en el país, ¿no? Así que sí, entre las empresas hay una enorme, dentro de esas desigualdades también lo hay entre las empresas, ¿no? Incluso si incluyes a la mediana empresa en esas estadísticas, todavía no llegan aproximadamente como al 10% de toda la riqueza en el país y el 90% restante se lo lleva menos del 5% de las empresas, que son que es el gran capital en Panamá, que efectivamente, como dice Eduardo, no paga impuestos, ¿no? No tiende a pagar impuestos a través de distintos esquemas, ¿no? Y por eso Panamá tiene una de las más altas evasiones de impuestos en toda la región latinoamericana incluso, que es de las regiones en el mundo donde mayor evasión hay, así que eso de por sí ya lo pone de manifiesto. Y ese sector pues también es el caso, ¿no? Que gran parte de lo que llamamos emprendedores o pequeñas empresas en realidad son trabajadores, ¿no? Son trabajadores por un capital que tiene una pequeña empresa, pero es más parecido a un trabajador por cuenta propia, ¿no? Porque está la persona ahí mismo llevando adelante su negocio todos los días con un horario laboral, ¿no? Y sí, efectivamente son cruciales. Por ejemplo, Panamá requiere una unidad nacional para defender su soberanía. Recordemos que tenemos 3 bases militares estadounidenses en territorio panameño operando en este momento. Y para lograr sacar esas bases del país, desmontarlas, se necesita una gran unidad nacional y esa unidad nacional, como lo incluyó en su momento de la lucha por la soberanía en los 50, en los 60, incluye, pudiéramos llamarlo la pequeña burguesía, ¿no? Así que tienen que ser trabajadores, tienen que ser campesinos, tienen que ser los pequeños empresarios, todo este gran profesionales, distintos tipos de trabajadores que logremos en esa unidad defender la soberanía nacional, porque no hay desarrollo posible si logramos, porque dentro de esa lista de retrocesos que hablaba Eduardo, efectivamente los retrocesos sociales, laborales, ecológicos, también estaría el retroceso en la soberanía, que Panamá termine regresando a donde estaba en la década de los 40, en los 50, nuevamente como un protectorado. Y creo que ese punto no puede perderse, ¿no? Está en juego el hecho de que esta sea una nación soberana y eso debe unirnos efectivamente como nación.
Gracias. Culminamos así con Eduardo Gil, Richard Morales, mi persona y en los controles Damiano Chiari, este segundo episodio de la temporada 2026 del lado B, el podcast donde vemos otras caras de las historias. Hasta la próxima. Chao.